Muy bien. A ver, Sarasúa. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Alejandro? Sarasúa. Sarasúa. A ver, Alejandro, platícanos, dinos, ¿cuáles son los criterios que se tienen que cumplir para decir que un electrocardiograma cumple con el ritmo sinusal, tiene ritmo sinusal, mejor dicho? Em, Son los de que el intervalo QRS debe de ser mayoritariamente positivo. Ajá, o sea, los que mencionamos en unos cuadritos azul y verde. O sea, porque acuérdate, ¿no? El electrocardiograma nos ayuda a identificar quién o qué parte del sistema de conducción cardíaco es el que está mandando y el que está regulando la actividad eléctrica del corazón. En la mayoría de los casos, y lo que debe ser normal es que sea el nodo sinusal. Entonces, el electro nos permite identificar si de verdad es el nodo sinusal quien nos está guiando esta actividad eléctrica o no, qué criterios deben cumplirse o qué debemos ver en el electro para decir, ah, sí, es el nodo sinusal quien está mandando. Aquí los tengo. Primero Exacto. debemos de tener una onda P normal que esté normal, ¿no? Después tenemos que ver las ondas, o bueno, los segmentos D2, D3, ABF y B1 y B2 que sean Okay. mayoritariamente positivos. La frecuencia debe estar entre 60 y 100, ¿no? Uh-huh. Debe de haber una P negativa en el ABR, en el segmento ABR. Sí, El QRS debe de ser mayor de 0.12 segundos con sí, un PR fijo y un RR regular. ok, muy bien. ¿Alguno que nos haya faltado? Muy bien, Alejandro. ¿Dijiste varios? ¿Algo que nos haya faltado? A ver, Ramos Reyes. También es la misma distancia de R a R y de P a P. Muy bien. RR y P regular. Muy bien, excelente. Nada más, ¿verdad? Excelente. Entonces, esos son los criterios de ritmo sinusal. Aquí lo vemos incluso en este electro. El QRS debe ser corto, menos de 0.12 segundos. El PR debe ser también, el intervalo PR debe ser constante, menos de 0.20 segundos, ¿vale? O menos de un cuadro grande. El RR, el intervalo RR interval debe ser regular, no debe estar la misma distancia entre Rs y Rs sucesivas. Debe haber onda P, como ya mencionó, negativa en ABR, positiva unos de 2, de 3, ABF, V1, V2, excelente, perfecto. Y la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100. Si está por arriba de 100, pero cumple con todos estos criterios de ritmo sinusal, hablamos de que es una taquicardia, ¿qué? Sinusal. Sinusal. Sinusal, muy bien, exactamente. Las frecuencias cardíacas arriba de 100 son taquicardias, taquiarritmias, ¿no? Si lo hablamos del electro, taquicardias. Pero bueno, si en el electro cumple con los criterios de ritmo sinusal, pues es una taquicardia sinusal. Es decir, el nodo sinusal está despolarizándose a más veces de las que usualmente lo hace. Esto pues tiene muchas causas, lo veremos después. Eh, pero si late a menos o los latidos, los complejos son menos de 60, pues hablamos de una bradicardia. Si cumple con esos criterios, pues una bradicardia sinusal, cuyas causas también son diversas. Hay otros ritmos, ¿verdad? Un ritmo nodal o ritmo idioventricular, que ya vimos se caracterizan por tener complejos QRS más anchos, por tener ausencia de onda P y por tener frecuencias cardíacas más bajas, puesto que estos marcapasos secundarios que entran en acción cuando el nodo sinusal no funciona, entra en huelga, pues bueno, laten, se despolarizan a menos veces por minuto. Entonces, pues por eso se ve así. Y la frecuencia cardíaca, ¿qué pasó, Holguín Hernández? Tengo una duda. El ritmo nodal sí es de 40 a 60 latidos por minuto, ¿verdad? Sí, y los ventriculares es menos. Ah, ok. Gracias, doctor. Sí, a ti. Bueno, bien, entonces la frecuencia también vimos dos métodos, el método sencillo y el método un poco más específico. El método sencillo, ¿quién nos gusta? ¿Quién lo quiere explicar?
A ver, Valdés Sánchez. Para la frecuencia, ¿verdad? Ajá. Pues el método sencillo era contar los cuadros grandes y dependiendo de los cuadros grandes era los latidos por minuto. Y bueno, si era un cuadro grande, pues, eran 300 latidos por minuto. Si tenían dos cuadros, era 150, 300, 475, 560 Muy y bien. 650. Perfecto. Muy bien. ¿Algo que quieras complementar, Morales Espinosa Sergio? No, doctor. Bien. Alejandro. Bueno, pues es que, o sea, sí está bien lo que dijo, pero era encontrar una onda R en los cuadros Ajá. grandes. Ya conforme a eso, vamos a ver si, bueno, vamos a determinar la cantidad de cuadros chiquitos o de grandes que va a haber. Muy bien. Entonces eso es importante, identificar la R, como viene en este electro, que recaiga o casi recaiga en una línea gruesa. Y a partir de esa R, siempre y cuando el RR sea regular, vamos a contar ahora sí, cuadros grandes, 300, 150, 100, 75, 60, etcétera. ¿Vale? Siempre y cuando el RR sea regular, porque si no es regular, pues nos quedaremos como la foto de la vez anterior. Entonces decíamos, ¿no? Que si está una R separada de otra R por solo un cuadro grande, quiere decir que hay 0.2 segundos, o sea, cada 0.2 segundos hay un ciclo. Entonces, dividíamos uno entre 0.2 y nos daba este resultado que íbamos a multiplicar por 60 porque esos eran los ciclos por minuto. Aquí está, ¿no? 1 entre 0.2, ¿sale? Y eso lo multiplicábamos por 60, ¿no? La frecuencia para que fuera por minutos, y así sucesivamente. 0.4, 0.6, 1 entre 0.6, 1 entre 0.8, y eso por 60 para obtener los ciclos por minuto. Para ser más específicos, lo que tenemos que hacer era contar, contar el número de cuadros chicos entre R y R, siempre y cuando este sea regular, y dividir 1500 entre ese resultado para obtener frecuencias cardíacas pues más exactas. Si el RR es irregular, lo que hay que hacer es contar 6 segundos en la tirada de ritmo, que son 30 cuadros grandes, contar el número de complejos QRS que había y multiplicarlo por 10. Así obteníamos la frecuencia cardíaca en trazos irregulares. Muy bien. Ritmo, ya vimos esto, los criterios, esto es muy importante y muy preguntado. Para saber qué ritmos hay. Aquí están los ejemplos de otros ritmos. Estoy cazando ritmos nodales e idioventriculares para mostrárselos después. Y de eje eléctrico. Entonces, desde aquí nos quedamos la última vez. Repasamos, haciendo un pequeñísimo repaso, rápido, breve. Pues mencionábamos que hablábamos que para hablar de eje eléctrico, primero tenemos que entender nuevamente, recordar los vectores de despolarización, entender que el corazón genera dipolos y los dipolos pues se expresan por vectores y que estos vectores nos dicen que los ventrículos, todo el corazón en general, pues se despolariza por partes, ¿verdad? Entonces, pues aquí obteníamos un vector resultante, porque la suma vectorial eso nos daba, un vector principal, promedio, resultante, y pues eso nos daba o nos decía, así a grandes rasgos, cuando lo vimos por primera vez, que el eje eléctrico, el AQRS, es igual al eje anatómico, ¿no? Que es de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Pero siendo un poco más exactos, pues mencionamos que esto va de los 0 a los 90 grados, o en algunas literaturas de los menos 30 a los 90 grados, ¿vale? La cosa aquí era saber cómo obteníamos estos resultados y para eso pues vimos que era necesario obtener el sistema extaxial usando primeramente las tres derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3 para hacer un sistema triaxial, colocarlos de esta manera, 0, 180 grados, los 0 grados es positivo y eso es 180 hacia el lado derecho. Después poner D2, aquí positivo abajo, negativo arriba. Acuérdate que D1, D2, perdón, D2 y D3 se mueven en un plano que es de 60 grados porque vienen de un triángulo equilátero cuyos ángulos internos son de 60 grados. Entonces, aquí siempre cuando hablemos de las angulaciones de D2 y D3, siempre serán, no hay pierde, 60 a 120, 60 a 120, 60 a 120, ¿vale?
Esta es de 3, la roja, que va de más 120 a menos 60, y esta es de 3, que va de de más 60 a menos 120. ¿Sale? Y a esto le agregamos las derivaciones monopolares de los miembros. Acuérdate que estamos aquí en un plano frontal. Entonces, decíamos que estas derivaciones monopolares pues pasan entre esos ángulos, entre el ángulo de 60 grados por los vértices. Pasan por aquí donde lo estoy señalando. Entonces, pues ahí tampoco hay pierde, porque las angulaciones de cada una de estas derivaciones serán ABR, ABL 30 o 150, y ABF, pues no hay pierde, 90 grados. Entonces, si traspolamos ABF, que está a 90 grados, a este sistema exaxial, pues es menos 90 y más 90. Más 90 abajo, ¿vale? Porque pues es positiva la pierna izquierda. Aquí ABF, ¿no? ABR pues, se mueve en este plano, positivo a los 30 grados, negativo menos 150, y ABL en este otro plano, positivo acá abajo y negativo aquí arriba, ¿vale? Para obtener este sistema, y también hay decir, pues que es normal desde los menos 30 hacia los más 90, para decir que el eje es normal, pero si cae entre menos 30 y menos 90, pues hablamos de una desviación del eje a la izquierda. Y si va de los más 90 a los más 80, perdón, 180, hablamos de una desviación del eje hacia la derecha. Sin embargo, si cayera entre menos 90 y menos 180, pues hablamos de un eje indeterminado o extremadamente desviado hacia la derecha, que es algo bastante raro. Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues muy fácil. El modo fácil era primero ver las derivaciones de 1 y ABR. ¿Por qué estas? Porque son perpendiculares y nos dan esta representación. Entonces, fácil, si vemos que D1 y ABF son normales, pues, es decir, si son predominantemente positivas, si las dos tienen algo así, esta morfología, ¿no? Aunque tuvieran una S o una Q, pero si son predominantemente positivas, pues eso habla de que el eje está entre 0 y 90, o si queremos ser más estrictos, pues menos 30, ¿no? Bueno, más tener un colchoncito más, pues menos 30. ¿Por qué? Pues porque aquí lo vimos, de 1 orientada a 0 a 180, eso quiere decir que si el vector es positivo, se va hacia los 0 grados, hacia lo positivo. Si es negativo, se va hacia los menos 180. ABF está a menos 90 más 90. Si es positivo, se va hacia abajo. Y si es negativo, se va hacia arriba, hacia los menos 90. Entonces, si las dos son positivas, las dos se encontrarán en este cuadrante. O sea, el eje estará en este cuadrante y podremos decir que el eje está entre 0 y más 90 grados. Para ser más específicos, lo que tendríamos que hacer como segundo paso es buscar la derivación isodifásica o bifásica. Es decir, que aquella en la cual si sumamos los complejos positivos y negativos del complejo QRS, pues nos den algo cercano a 0, lo más cercano a 0 de todas. Esa sería la más bifásica o isodifásica. Y una vez ubicada esta derivación, que podría ser de 2, de 3, cualquier derivación, esto, pues, lo que tenemos que hacer ahí es después buscar su perpendicular y orientar el eje a esa perpendicular. Es decir, si tenemos aquí en un ejemplo D1 positivo y ABF positivo, pues el eje está entre más 90 y 0. Es normal. Lo que tendríamos que hacer es buscar la derivación bifásica o isodifásica, que en este caso como ejemplo pusimos que podría ser de 3. No, en este ejemplo. D3 se mueve en un eje que va de los más 120 a los menos 60. ¿Sale? Entonces, esta es la derivación más difásica, isodifásica o bifásica. Quiere decir que no se mueve ni hacia lo positivo ni hacia lo negativo. Se quedaría aquí. Y el eje pasa perpendicular a esta derivación, a este punto. Y lo perpendicular a D3, pues es ABR. Tenías que aprenderte las perpendiculares. Eso quiere decir que en este ejemplo concreto, pues el eje eléctrico está a más 30 grados, es decir, normal entre 0 y 90. ¿Vale? Es lo que tendrías que recordar las perpendiculares. Y con eso, pues puedes calcular eje eléctrico usando estos 3 pasos sencillos para calcular el eje. Hasta aquí con estos pasos, ¿dudas? ¿Qué pasó, Dani?
¿Es posible que en un electrón no podamos encontrar la isodifásica? Sí es probable, por lo que tendrías que utilizar alguno de estos otros métodos, o incluso hacer lo que hicimos la vez anterior, ¿no? Usando las derivaciones perpendiculares como D1 a BF, pasar algo así, como lo que hicimos con ¿no? Contar el número de cuadritos de ABR, perdón, de R en el complejo QRS, y luego de la otra derivación los positivos y negativos, para hacer una especie de plano en la que digamos aquí, no me recuerdo que dijimos que éramos como 4, ¿no? 4 positivos. Entonces, 1, 2, 3, 4 equidistantes, y trazar una perpendicular. Y luego de ABF, aquí veíamos que ganaba un poco lo negativo. Decíamos que, si no mal recuerdo, era -2. 1, 2. Perdón, es hacia arriba. 1, 2, porque aquí es -90. Claro está. Y trazábamos una perpendicular. Después buscábamos el punto donde se intersectan, y de ahí el vector. ¿Sale? Sí, gracias. Eso utilizando pues la más isodifásica, que en este caso será ABF, en este ejemplo concreto. ¿Sale? Profe, en ese ejemplo yo tenía duda de identificar la perpendicular. Ya después que lo analicé con más calma, como que sí me dio un poco de conflicto. ¿Cómo? Se me cortó un poquito. Que en ese ejercicio, Ajá, al identificar la perpendicular, ajá. me dio un poco de conflicto. No me daba como tal cero, o sea, como que sí me confundí ahí un poco. ¿Pero ya quedó? No, que sí me podría explicar más rápido, o sea, Ah, ese punto, por favor. esto que acabamos de explicar, ¿esto? No, para identificar la perpendicular y decir que es cero. Es que, Bueno, sí, o mira. sea, bueno, sí. Nos vamos a las perpendiculares, ¿no? Entonces, ¿sí entendemos qué es una perpendicular, Karime? Sí, A ver qué es. el ángulo que forma 90 grados, perdón. Muy Cuando bien, se forma un exactamente. ángulo de 90 grados. Perfecto. Las líneas paralelas son como estas, ¿no? Nunca se juntan. Las líneas perpendiculares, cuando se intersectan, forman ángulos de 90 grados, exactamente. Esa se refiere a perpendicular, por si alguien no lo había captado todavía o no se acordaba. Entonces, si nosotros encontramos en un electro, tomando estos pasos, una derivación isobifásica o difásica, quiere decir que en esa derivación, la actividad eléctrica, el vector, no se mueve, se queda en el centro. Se queda en el centro. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, la derivación bifásica o isodifásica es de 3. Como la suma de R y S daría 0, ¿no? La actividad eléctrica no se mueve, se queda aquí. No se va ni hacia lo positivo ni hacia lo negativo. Se queda aquí, en el centro, en 0. ¿Sí me estoy dando a entender todos hasta aquí? Sí. Regina. O sea que se puede decir que si no es tan negativo ni tan positivo es automáticamente cero, ¿no? Para más fácil. Más o menos exactamente. Si la suma de lo positivo, de su complejo QRS, R menos S da 0, o lo más tendiente a 0 de todas, esa sería la más bifásica o isodifásica. Ok, gracias, doctor. Sí. Bueno, entonces, suponiendo que D1, bueno, viene D1 aquí, perdón por la curvatura. Entonces son 180 acá y 0 aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De las derivaciones monopolares, ¿cuál sería la perpendicular a D1? Pues aquí está, ¿no? ABF. ABF, porque ABF, al transpolarlo en un sistema hexaxial,
pasa de 90 a 90. Forma ángulo de 90 grados con D1. Entonces, la perpendicular de ABF es D1 y la perpendicular de D1 es ABF. ¿Sale? ¿Sí, Karime? Sí, sí, profe. Ahora, D2. D2, ¿en qué angulación está? Tú, Karime. En menos 120 y 60. Ajá. Perfecto. Menos 120. Digo, aquí no tengo transportador. De hecho, cuando estamos en presenciales, allá tenemos un juego de geometría grandotote y lo pintamos en el pizarrón. Entonces, aquí está, más y tiene un transportador. Menos 20 a 60. Entonces, en este plano pasa de 2, ¿sí, Karime? Sí, Bien. Ahora, ¿cuál es la perpendicular a D2? a verle. ABL. Porque ABL al intersección, o sea, al pasar por D2, forma ángulos de 90 grados, como aquí. ¿Sale? Como aquí. Forma ángulos de 90 grados. Entonces, ¿a qué angulación o a cuántos grados está ABL? 150 positivo y menos 30. Excelente. 150 positivo. Aquí disculpen el dibujo, no tengo transportador, pero bueno. Aquí es 150. Muy bien. Y aquí sería menos 30. ¿Estás de acuerdo? Sí, Esa es su perpendicular porque cuando se intersectan, forman ángulos de 90 grados. D2 es la perpendicular de ABL y ABL es la perpendicular de D3. ¿Cierto o falso? cierto. Lo mismo con D3. Aquí lo pintamos de otro color. Lo mismo con D3. D3, ¿a cuántos grados está? A 120 y menos 60. Está a más 120, exactamente. ¿Y cuánto? Menos 60. ¿Ah? Perfecto, más o menos pasa aquí. Ahí está. La perpendicular de D3, ¿cuál es? A ver, ABR, que va de cuánto a cuánto. Menos 150 a 30. Exactamente. De menos 150 a más 30. Bueno, aquí está medio feo, pero bueno. Forma ángulos de 40 grados, de 90 grados. Obviamente aquí pues me falta el transportador, pero esa es la idea, que forman perpendiculares. ¿Sí me di a entender? De sí, 3, la perpendicular de ABR y ABR es la perpendicular de D3. ¿Sí quedó más claro con eso de las perpendiculares? sí, muchas gracias, profe. Sí, mi duda fue porque en el ejercicio, en el primerito que hicimos, daba, o sea, ahí sí entendí muy bien que daba la perpendicular, bueno, que daba 30 grados, pero en Ujú, el segundo daba 0 grados, pero, o ujú. sea, al analizar las perpendiculares, según yo era 180, pero pues, Oh, no, era 0, ¿no? Pero, o sea, sí, así es. eso me conflictó un poquito. Bueno, qué bueno que ya se Ah, resolvió. es que a lo mejor, bueno, yo también cuando estaba repasándolo, no se dio cuenta que ABF era negativo, entonces, hizo para el otro lado, o sea, le dio el 180 en lugar de 0. Eh, Ah, sí, creo que sí. Ajá, pero ya después lo revisé y pues era porque ABF era más negativo que positivo en el segundo ejercicio. exactamente. Sí, eso fue lo que pasó. Perfecto, ya están hechas. Listas. Muchas gracias. De nada. Entonces, aquí queda, este es el modo más sencillo, fácil y rápido para ver el eje eléctrico en un electro. Pero hay otros métodos. Hay otros métodos. Aquí, por ejemplo, usando puras derivaciones bipolares. ¿Cuáles son estas derivaciones? D1, De D2 y uno, D3. Exactamente. Muy bien. Buscamos la más bifásica o isodifásica y después vemos las otras dos derivaciones. Esto está bien sencillo. Si D1 fuera la isodifásica, aquí está, ¿no? D1 es isodifásica, se queda en el centro, ni va para acá ni va para acá, se queda aquí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer?
ver si D2 y D3 son positivas o negativas. Exactamente. ¿Tienes gallos? Sí. Muy bien, excelente. Ver D2 y D3. Si D2 y D3 fueran positivas, ¿sale? Acuérdate que D2 es negativa acá, positiva acá, y D3 es negativa acá y positiva acá. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Entonces, como D1 es la isodifásica, ¿sale? Como D1 es la isodifásica, el eje eléctrico pasa perpendicular a D1. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Sí, Está doctor. o a menos 90 o a más 90. ¿Cómo voy a saber si una u otra? Viendo D2 y D3. Si D2 es positivo, así es, si la derivación de D2 es esta, y D3 también es positivo, ¿no? Por decir algo, las dos se van hacia acá. Entonces el eje estaría a Más 90. 90. Si fueran negativas, pues estaría a Menos 90. Menos 90. menos 90. Exactamente, exactamente. Como lo ilustra aquí, estos pasos o esta manera de medir el eje viene en el libro de cardiología de Guadalajara. Guadalajara es un cardiólogo mexicano, todavía vive. Es uno de los más grandes vacas sagradas de la cardiología en México, junto con el doctor Ignacio Chávez y algunos otros, ¿no? El maestro Sodi Payares. Entonces, él propuso esta manera de identificar el eje. Está fácil, ¿no? Si D1 fuera la isodifásica. Si fuera D2, igual pasa lo mismo. Si D2 es la isodifásica, el eje va a pasar perpendicular a él, a D2. Su perpendicular, como ya vimos, ¿quién es? ABL. Aquí en este caso es D3, perdón, D3. Si fuera D3, la perpendicular a D3, ¿quién es? ABL. ABR. ABR, que va de más 30 a menos 150. Vemos el resto de las derivaciones bipolares. D1, D2 son negativas, se van hacia acá. ¿El eje a cuánto está? Menos 150. Menos 150. Exactamente, pero si D1 y D2 fueran positivas, ¿el eje a cuánto está? Más 30. Más 30. Así de fácil. Y así de fácil. ¿Vale? Incluso aquí lo ilustra con sombreado. Lo mismo con D2, pero aquí con D2 pues hay que tener un poquito más de cuidado. Si D2 es isodifásica, el eje pasa perpendicular a ese punto. ¿Cuál es la perpendicular de D2? ABL. Exactamente. Más 150 menos 30. Hay que ver D1 negativo y D3 positivo. ¿El eje está cuánto? Más 150. D1 negativo, D3 positivo, más 150. Y si estuviera al revés, D1 positivo y D3 negativo, a menos 130, a menos 30, perdón. ¿Sale? Sí, doctor. Excelente. El detalle es que el usar únicamente las derivaciones bipolares para obtener el eje, pues solo nos va a dar valores o entre menos 90 más 90, menos 30 más 150 o más 30 menos 150. ¿Sale? A veces, no sé, pues en algún momento pues, te encontrarás con electros que solo te reporten bipolares. Entonces, pues tendrás que aprender a calcular el eje solo con bipolares. ¿Dudas, preguntas? No. No. Aquí ya quedó, ¿no? Está más fácil. Entonces ya nada más nos faltaba ver esto, con unipolares, con monopolares. Y con eso terminamos de ver eje eléctrico. Es algo similar, pero mira, tiene sus bemoles. Entonces, igual aquí, en las derivaciones monopolares, lo que tendríamos que hacer es buscar la isodifásica, ¿sale? Buscar la isodifásica. E igualmente, después de encontrar la isodifásica, vamos a identificar su perpendicular. Por ejemplo, si ABR, la derecha, fuera la isodifásica,
Entonces, es decir, la suma de del complejo QR sería 0, o lo más cercano a 0. La bipolar opuesta o la perpendicular de ABR, ¿cuál es? De 3. De 3. ¿Sale? De 3. Entonces pasaría en el plano, o sea, si ABR es la isodifásica, ¿ya viste cómo está el complejo QRS de ABR? O sea, si sumamos R y S, digo Q y R en este caso, pues sí sería es casi igual, ¿no? Daría 0. Su perpendicular es esta, de 3, que va de menos 60 a más 120. ¿Vale? ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, lo que hay que ver ahí después es precisamente ABF. Si ABF está positiva, como en este caso, si ABF es positiva, el eje está a más 120. Si ABF fuera negativa, como en este caso, el eje estaría a menos 60. Es casi lo mismo que el anterior. ¿Sí me dio a entender? Entonces, igualmente, para usar derivaciones unipolares, lo que hay que hacer es buscar la derivación isodifásica y su perpendicular. En este caso, si ABR fuera la perpendicular, la isodifásica, perdón, la bipolar opuesta sería de 3, que va de menos 60 a más 120, ¿vale? Es decir, que el eje eléctrico va a estar a más 120 o a menos 60. ¿Cómo saberlo? Vemos ABF. Si ABF es positivo, como aquí, ¿el eje está a cuánto? 120. Exactamente. Si ABF fuera negativa, ¿el eje está a cuánto? Menos 60. Ahí está. ¿Sí queda? ¿Por qué es con ABF? ¿Mandé? ¿Por qué es ABF? Sí. Bueno, es ABF porque el plano estaría entre menos 60 y más 120. Estaría hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Entonces, quien nos diría si es más 120 o menos 60 de las derivaciones restantes, pues sería ABF, porque ABF se mueve en ese plano. Se mueve de menos 90 a más 90. Es por eso que es ABF. En este ejemplo concreto, o sea, si fuera ABR. Si fuera ABL, igualmente, es ABF. ¿No? ABL es la isodifásica, la perpendicular ABL es De 2. de 2, es decir, que el eje está o a más 60 o a menos 120. E igual lo mismo. Vemos aquí en ABF. Si ABF es positiva, por el plano en el que se mueve hacia arriba o hacia abajo, si ABF es positiva, el eje eléctrico está a más 60. Si ABF fuera negativa, el eje eléctrico se va para arriba y estaría a menos 120. O sea, aquí está. ABL es la isodifásica. ABL se mueve ¿de cuánto a cuánto? De más 150 a menos 30. Excelente. Así, ¿no? A veces pasa. Ok. Entonces, esta es ABL. ¿Sale? De menos 30. ¿A cuánto? 150. Aquí está. Entonces, esta es la isodifásica, ¿no? En el ejemplo. Es decir, el punto se queda acá.
en el centro. No se va ni para lo positivo ni para lo negativo. La bipolar opuesta es de 2. ¿De dónde a dónde va de 2? De menos 120 a 60. Exactamente, como aquí dice. Entonces, para saber si es a menos 120 o a más 60, lo que hay que hacer es ver ABF. Si ABF es positivo en el electro, el eje está a más 60. Pero si es negativo, ¿está a cuánto? Menos 120. Ahí está. Y por el contrario, si ABF es la isodifásica, ¿cuál es su bipolar opuesta? B1. De 1, que va de 0 a 180. ¿De acuerdo? Y ahí vemos igualmente, de 1. Es positivo a 0 grados. Es negativo a menos 180. Porque si ABF es la isodifásica, ABF está aquí. Se queda acá. Su perpendicular es de 1. Ahí está. ¿Sale? Entonces, si de 1 es positivo, se va hacia acá, hacia los 0 grados. Si es negativo, se va hacia acá, hacia los 180 grados. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, se va a elegir la derivación que vaya en dirección de la perpendicular. Otra vez, no te alcancé a escuchar. Que si se va a elegir la derivación que vaya en dirección de la perpendicular, por ejemplo, supongo que se eligió D1 porque va en la misma dirección, o sea, va en sentido horizontal, puede ir de izquierda a derecha. Y en los anteriores se eligió, bueno, se tiene ABF porque va de arriba a abajo, entonces se necesita saber si va de arriba a abajo. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, en el caso de que fuera ABL o ABR, el eje se va de arriba hacia abajo, exactamente. Por eso la que usamos para terminar de determinarlo es ABF. Pero cuando es ABF la isodifásica, su perpendicular de 1 es también la que pues, nos dice si el eje va de 0 a 180 porque no va de arriba a abajo, como dices, va de derecha a izquierda, exactamente. Ok, gracias. De nada. Así es, quedó bien entendido entonces. Y hasta aquí con eje eléctrico. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Muy bien, entonces ya nos falta súper poquito. Ya casi terminamos. Ahora vamos a hablar de la morfología de las ondas y los intervalos y los segmentos. ¿Vale? Vamos a hablar de cómo debe verse o cómo pueden describirse la onda P, el complejo QRS y la onda T, los intervalos y los segmentos. Entonces aquí esta imagen es la que vamos a utilizar para describirlos. Primero, identificar qué ondas son valorables. La onda P, que como ya mencionábamos, pues representa la despolarización de las aurículas. El complejo QRS, que también representa la despolarización ventricular. La onda T, que representa su repolarización. Y en algunas ocasiones puede verse también la onda U, que ¿qué representaba? La relajación ventricular. Exactamente. Bueno, la repolarización de los músculos papilares. Excelente, así es, así es. Y tenemos también intervalos. Acuérdate que intervalos incluyen a la onda, como es el intervalo PR que incluye a la P, y va de inicio de la P al inicio del QRS. ¿Vale? Ese es el intervalo PR. El intervalo QT, que va de inicio de onda Q, si es que hay, si no, pues al inicio de la R, es decir, a inicio del complejo QRS, hasta el final de la onda T. Incluye las ondas, incluye las ondas. Y también está el intervalo RR, que va de R a R, pero pues aquí no está representado porque no hay otra R.
Algo bien importante a mencionar es que los intervalos también representan partes de la actividad eléctrica cardíaca. Por ejemplo, el intervalo PR representa el tiempo de conducción, o sea, toda la despolarización o todo lo que ocurre entre el nodo sinusal y el nodo AB. Porque, pues, el intervalo PR, aquí estaría entrando el nodo sinusal, justamente aquí, ¿no? Despolariza las aurículas, llega al nodo AB, el nodo AB retrasa la conducción, porque acuérdate que el nodo AB tiene esa función, retrasar la conducción, para que las aurículas se contraigan y llegue la sangre a un ventrículo relajado, y después, ya que pasa de este cadenero, que es el nodo AB, ya va después de las de His, las ramas, y luego, ¡pum!, la despolarización de los ventrículos. ¿Sale? Entonces, el intervalo PR, pues nos dice, o nos trata de representar la actividad que va desde el nodo sinusal hasta el retraso en el nodo AB. ¿Sale? En el nodo AB. Recording in progress. También tenemos el intervalo QT. El intervalo QT lo que representa es toda la actividad eléctrica ventricular, tanto la despolarización como la repolarización. Entonces, el intervalo QT, que va desde el inicio de la onda Q, o el complejo QRS, mejor dicho, hasta el final de la onda T, representa toda la actividad eléctrica ventricular, tanto despolarización como repolarización. Pero específicamente hablando de esto, el segmento ST, que es un segmento presente porque no incluye ondas, va del final de la onda S al principio de la onda T. El segmento ST nos habla precisamente de la repolarización ventricular temprana, Digo temprana porque completa pues, sería incluyendo la onda T, pero la repolarización ventricular temprana pues es lo que está en el segmento ST. Y es precisamente aquí la repolarización ventricular temprana lo que se afecta cuando el corazón está isquémico y hay lesión miocárdica. Este segmento ST pudiera elevarse, ahorita vemos imágenes, o pudiera estar con un infradesnivel. Si se eleva o hay elevación del segmento ST, hablamos pues, bueno, de alteraciones en la repolarización ventricular temprana, igualmente si estuviera bajo, que en determinadas situaciones pudiera orientar hacia un síndrome coronario agudo o algún infarto. Ya lo veremos también en su momento. ¿Sale? Y pues bueno, aquí no he ilustrado el intervalo RR, pero bueno, el intervalo RR pues es prácticamente toda la actividad eléctrica cardíaca, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esto? No, doctor. Muy bien. Empezamos con la onda P. Entonces, ¿qué estudiamos de la onda P o qué es lo que tendría que venir en un reporte de electrocardiograma completo en relación con la onda P? Entonces, primero, debe tener una duración específica y un voltaje específico. Se dice que la onda P debe durar en rangos menos de 0.12 también, menos de 0.12 segundos, entre 0.12 y 0.10 segundos, ¿de acuerdo? Eso es lo que debe durar. Y debe medir en voltaje menos de 0.25 milímetros o menos de 0.25 milivolts. Para hablar de una P de morfología normal, esta debe ser positiva por lo menos en D1, D2 y ABF, ¿no? Debe ser negativa en ABR y puede tener cualquier polaridad, es decir, positiva o incluso pudiera ser negativa o bifásica. Bifásica es así. En D3 o ABL. Entonces, positiva en D1, D2 y ABF. Negativa siempre en ABR, acuérdate, porque si es negativa, quiere decir que el vector de despolarización auricular está invertido, y eso pues es rarísimo, o sea, eso orientaría a que traspolamos los grandes cables. Y puede tener cualquier polaridad en D3 y ABL, o incluso ser bifásica, ¿no? Esta morfología. Su eje eléctrico está aproximadamente a más 54 grados, casi como el principal, ¿no?
que lo normal es de 0,90 y pues, un promedio puede ser 60, ¿no? Y también es importante identificar que en la onda P tiene forma de casita de campaña, tiene forma de tienda de campaña. Aquí está. Acuérdate que habla de la despolarización auricular. Pero esta forma de campaña o de montañita, tienda de campaña o de montañita, la mitad de esta onda se forma gracias a la despolarización de la aurícula derecha. Y en la mitad restante, a la aurícula izquierda, que juntos pues nos dan esta onda P, ¿no? Así como la conocemos, en forma de montañita o de tienda de campaña. ¿Vamos bien aquí? Sí, doctor. Sí, Bien, entonces esto es importante a describir siempre, ¿vale? Cuánto dura, cuánto mide, dónde es positiva, dónde es negativa, si hay morfología bifásica, ya de plus, el eje eléctrico de la P, ¿sale? Y habrá algunas alteraciones en su morfología, de a rápido, de a rápido. ¿Qué pasaría si yo encuentro una onda P que en vez de forma de campaña tiene una forma así como muy picuda? Esta onda P es una P anormal, porque quiere decir que el componente de despolarización del lado derecho está muy alto en voltaje y alcanza a comerse en tiempo al componente de despolarización del lado izquierdo. Eso es lo que estaría pasando. O sea, la despolarización en una onda P que encontramos así, picuda, más amplia en voltaje, pero conservada en tiempo, ¿sale? Como lo dibujamos aquí inicialmente, nos traduce eso, que la despolarización del lado derecho, de la aurícula derecha, representada aquí en azul, está aumentada en voltaje y se come en tiempo a la aurícula izquierda, que está en verde aquí. ¿Sí me di a entender aquí? Sí. Aquí está. Eso, encontrar una P con esta forma, que no, si te das cuenta, pues no está en forma de montañita o tienda de campaña, está picuda. Encontrar P picuda, esa P picuda es lo que nosotros conocemos como, lo vamos a escribir en el chat, como P pulmonale. Y la P pulmonale nos traduce a que hay una hipertrofia de aurícula derecha. ¿Sí o no? Sí. Entonces, como Sí. tal, ya no existiría una despolarización de nuestra aurícula izquierda o... Sí existe esa despolarización, pero está oculta porque está ganando la despolarización del lado derecho al tener más masa. Ok. Ahora, ¿en qué enfermedades o condiciones podrías esperar ver una onda P pulmonar? Una onda P pulmonar. Chicos, ahí están. Pues había dicho que hipertrofia de la aurícula derecha. O sea, sí, pero ¿qué te puede hipertrofiar la aurícula derecha? Se llama, sí es hipertensión pulmonar. Muy bien, hipertensión pulmonar. Puede ser una hipertrofia también de ventrículo derecho. Por
estenosis pulmonar por hipertensión de la arteria pulmonar. Pero en el caso más concreto de una P pulmonale, sin hipertrofia ventricular derecha, puede ser por una valvulopatía ¿de dónde? De la tricúspide, ¿no? Excelente. Una estenosis tricuspidea, una insuficiencia tricuspidea. Todo eso te puede condicionar una sobrecarga y por lo tanto después una hipertrofia ventricular derecha, perdón, auricular derecha, y se aprecia como una onda P pulmonal. Ahora, otro ejemplo para pasar más rápido, para ya terminar rápido, porque tienen su examen. Si tú encuentras una P con esta morfología, ¿qué quiere decir esto? Que el componente de despolarización del lado derecho está conservado. ¿Vale? Aquí y luego ya va a terminar, ¿no? Pero, como ahora la aurícula izquierda es la que está crecida, esta se prolonga en el tiempo, un poco más en voltaje, y hace que la onda P mida más, dure más. ¿Sale? A veces, como también incrementa en voltaje, la puedes encontrar algo así. ¿Sale? Esta morfología de la P es lo que conocemos como onda P mitralis o P mitral y orienta a hipertrofia auricular ¿qué? Izquierda. ¿Qué te puede condicionar una hipertrofia auricular izquierda? Pues supongo que igual que la derecha sería una valvulopatía, pero ahora de la válvula mitral. Exactamente, una estenosis mitral, insuficiencia mitral, algo que te condicione también hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Puede ser una insuficiencia cardíaca también, ¿no? Exactamente, puede ser. Si esta condiciona, pues sobrecarga auricular izquierda. Perfecto. Entonces, lo más común es que oriente hacia valvulopatías. Pero es así como las puedes encontrar alteradas y como puede, y la explicación de por qué se ve así. ¿Sale? Lo importante es buscar esto, que tu onda P normal cumpla con esto. Y así se describe. ¿Vale? Sí. ¿Dudas, preguntas? No, doctor. No. Bueno, el intervalo PR. Como mencionábamos, el intervalo PR pues va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, ¿vale? Y representa toda la conducción que va desde el nodo sinusal hasta el nodo AB, bueno, un poco más adelante, o sea, antes de ingresar a la despolarización ventricular. O sea, representa lo que va desde el nodo AB, perdón, desde el nodo sinusal, cuando pasa por el nodo AB, se retrasa esa conducción, pasa por el haz de His y llega a las ramas, pero justo antes de que se despolaricen los ventrículos, junto antes de la despolarización ventricular. De todo eso nos habla el intervalo PR. El intervalo PR debe ser isoeléctrico, es decir, no debe ser ni positivo ni negativo, no debe haber ondas ahí, es isoeléctrico. Y su duración debe ser menos de 0.20 segundos. ¿Vale? ¿Qué pasaría? A ver, si tenemos una onda P, luego ahí el PR, o sea, representando el PR, pero está tan prolongado
Ya luego viene el complejo QRS, pero el intervalo PR no mide punto .20, sino mide, qué sé yo, unos punto .25. ¿De qué crees que esté pasando ahí? Tardó más en No, no, despolarizarse. ¿Cómo? 1. A ver, nadie va a levantar la mano. ¿Quién nos dice? Que se despolarizó más lento, ¿no? Se despolarizó más lento. Pues la onda P es normal, ¿no? Entonces ahí va, esa despolarización va bien. El nodo sinusal sí mandó el impulso, pero luego hubo un problema entre las aurículas y los ventrículos, ¿de acuerdo? A ver, César. Es que yo había leído, pero uno decía que era un trastorno de la conducción del nodo AB. Exactamente. Hay un retraso en la conducción del nodo AB haz de His o en alguno de estos puntos que hace que la despolarización o el impulso eléctrico tarde más en llegar desde el nodo sinusal hasta los ventrículos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Puedes repetir, por favor, doctor? O sea, que si el PR está prolongado, quiere decir que hay un retraso en la conducción que evita que el impulso eléctrico llegue en tiempo y forma desde el nodo sinusal hasta los ventrículos. ¿Vale? Ese retraso se encontrará o en el nodo AB o en el haz de His o en ambos. Esto comúnmente cuando está más de 0.20 segundos de duración el PR es lo que conocemos, lo ponemos en el chat, como un bloqueo AB, un bloqueo auriculoventricular, porque hay un problema en el nodo AB o en el haz de His que hace que el impulso eléctrico pase más lento desde el nodo sinusal hasta los ventrículos. ¿Sí me di a entender aquí? Sí, sí, doctor. Siempre y cuando la onda P esté bien, ¿no? Exactamente. Ese es un bloqueo AB. Hay 3 grados de bloqueo AB. Grado 1, grado 2, y de este hay dos subdivisiones, y grado 3. Lo veremos después si nos da tiempo, ¿sale? Pero aquí pues es importante que lo veas para que entiendas la función, o bueno, lo que traduce el intervalo PR, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos aquí la onda P? Luego viene intervalo PR, pero no hay intervalo PR, o hay muy pequeño, muy corto intervalo PR. Y luego viene el QRS. A ver, César, levantaste la mano. Pues esa era una preexcitación ventricular, ¿no? Muy bien. Eso quiere decir que el nodo AB no está cumpliendo con su función de retrasar la actividad eléctrica, de conducir lento para que se retrase la actividad eléctrica. O sea, el impulso está pasando muy rápido desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Esto por qué podría darse? ¿Qué pasa si tú vienes aquí? Aquí estás tú. Bueno, no, aquí estás tú. Este eres tú. Tú eres el impulso eléctrico. ¿Sale? Entonces tú sales del nodo sinusal, tomas la parada aquí y vas pasando por las aurículas, pero llegas al nodo AB y hay un chingo de tráfico. ¿Qué haces? Esperas. No te bajas y te vas caminando. Te esperas a pasar, pero ¿qué pasaría si tú ahí de momento ves un atajo? Lo tomas. Toma. Te desvías. Exactamente, lo tomas. Y ya que lo tomas, pues te saltas esto, te saltas el tráfico. El tráfico aquí
es representado normalmente por un intervalo PR que mide menos de 0.20 segundos. Pero si tú tomas un atajo y te evitas esto, no habrá esta traducción en el electrocardiograma y el intervalo PR será muy corto. Será corto. Es lo ¿Sale? que nos había dicho que había impulsos que iba a dejar pasar y otros que no. El nodo AB. Ajá. Pero aquí pues no es el caso porque se lo están saltando al nodo AB. Sí. Entonces está tomando una vía ¿qué? Vía rápida. La libre. Más o menos una vía ¿qué? Una vía alterna. Alterna. École, una vía alterna. Esa es una vía alterna. Que cuando recibe el nombre de haz de Kent, no como, así como Clark Kent. Sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Exactamente, eso es lo que se conoce como un síndrome de preexcitación o también conocido como de Wolff-Parkinson-White. Excelente. El pedo de esto es que luego puede generar arritmias, porque así como el impulso eléctrico viene por acá, en una de esas se mete por aquí, regresa por el nodo AB y vuelve a despolarizar a las aurículas y se genera esto. Está volviendo a entrar a las aurículas. ¿Eso cómo se llama? Ah. ¿Eso cómo crees que se llame? Retorno. Está volviendo a entrar. Ah, una y otra vez. Y el electro está pum. Una fibrilación auricular. Pum, 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 pum. Es una reentrada. Exactamente, este es un fenómeno de reentrada. Hay reentrada anterógrada y reentrada retrógrada. No detallaremos eso. Pero esta reentrada es lo que condiciona arritmias, así como estas. Una taquicardia supraventricular. Ay, perro. Bueno, no te preocupes, eso no te lo tienes que aprender. Esto solo es como brevario cultural para entender la importancia del nodo AB. El nodo AB está por algo y si te lo saltas por una reentrada, por una vía alterna, que te va a causar un patrón de preexcitación, puedes generar reentradas si esto se regresara por el nodo AB y desarrollar arritmias, taquicardias supraventriculares. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Qué loco, ¿no? Y nada más con entender el electro. Si la coordinación me lo autoriza, ya tengo listo un curso de electrocardiograma para que veamos todo esto. Pero intersemestral, o después. Sí, doctor. Sí. Sí. Qué bien. Va. ¿Serio o dónde, doctor? Pero presencial. Jalo hasta donde diga empuje. ¿Sí? Sería mejor. Bueno. ¿Dudas con el intervalo PR? No, ninguna. Bien, entonces. Segmento PR, pues es lo mismo. Pero nada más que esta nos lo vamos a saltar. Porque el segmento es sin la onda P. Pero pues es prácticamente lo mismo. Ahora, QRS. Ya casi acabamos. QRS. ¿Qué le vamos a estudiar al QRS? Pues primero su morfología. Acuérdate que el QRS puede ser, bueno, debe durar menos de 0.12. Ya vimos que su eje eléctrico está entre 0 y 90 o menos 30 y 90. Y puede tener distintas morfologías, ¿vale? Puede ser que solo tengamos esta morfología. O sea, que el QRS solo sea R. Puede ser que sea RS. Cuando la R es más grande que la S, es R mayúscula, S minúscula. Puede haber QRS. Puede haber QR. O puede solamente ser así, negativo. Y esto es lo que se conoce como QS. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, el QRS puede tener distintas morfologías, ¿va?
Hay algunas morfologías pues muy características de algunas enfermedades que pues bueno, ya veremos después, pero bueno, es importante mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, viene aquí, se va a formar el QRS y tengo R minúscula, luego RS mayúscula, luego pues vendría la isoeléctrica, ¿no? Pero si vuelvo a tener otra deflexión positiva, ¿cómo se llama este? A ver, Montoya. ¿Sería un RSR'? Exactamente, esta es una R minúscula, esta es una S mayúscula porque es más grande, y esta es una R prima. Este es un patrón RSR'. Cuando encontramos este patrón RSR' en V1 y en V2, hablamos de algo que se llama bloqueo de la rama derecha del haz de His. ¿Sí o no? No se preocupen, lo veremos a ver si nos da tiempo después. Pero bueno, esto era para dar a entender que la morfología del QRS puede ser variable. Incluso si en algún caso raro tuviéramos RS, luego otra R y luego otra S, pues esta es R' y esta es S'. ¿Sale? Cierto. Y hay que describir esas morfologías en cada uno de los electros. Ahora, aquí, onda T. Ya estamos a punto de terminar. La onda T, normalmente, la onda T, que es esta, la onda T normalmente debe ser redondeada, no tan picuda como la R, debe ser redondeada y asimétrica. Asimétrica quiere decir que la P, por ejemplo, es simétrica. La T tiene que ser algo asimétrica. ¿Sale? Puede ser negativa en ABR y V1. En ABR debe ser negativa. ¿Vale? En V1 puede ser también negativa. Tener cualquier polaridad, ser positiva o negativa en D2, ABL y B2. Y en las demás es positiva. ¿Vale? ¿De qué habla la T? De la repolarización ventricular. De la repolarización ventricular tardía, ¿no? Porque la temprana pues, es el segmento ST. ¿Vale? Sí, doctor. Ahora, podemos tener nosotros alteraciones en la morfología de la onda T. Lo más común es que encontremos alteraciones que son de tipo ondas T picudas, ¿no? T picudas, cuando están como si fuera una onda R, o T's negativas. Las ondas T picudas, hay que ver bien su morfología. Las T's picudas, simétricas y positivas, hablan de isquemia subendocárdica. Le está llegando poco oxígeno a la zona subendocárdica del miocardio, o sea, lo que está más hacia adentro. También pueden orientar a hipercalemia, a tener el potasio elevado, porque el potasio, acuérdate que es el electrolito, es el ion de la repolarización. Si hay mucho potasio, eso puede condicionar T's picudas. Es un dato de hipercalemia. Dicho sea de paso, y como brevario cultural, cuando los niveles de potasio elevados cambian alteraciones electrocardiográficas, eso se llama calocitosis. Eso se llamará calocitosis. Cuando encuentres calocitosis en un electrocardiograma en un paciente que tiene hipercalemia, el potasio elevado, lo que debes administrar es gluconato de calcio. Brevario cultural. No te preocupes,
O también te puede orientar a sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo en derivaciones que ven el ventrículo izquierdo, como son ABL, como son B5, V6, ¿sale? Y D1. Más tarde hablamos de ello. Bueno, mejor dicho, cuando lleguemos a corazón, hablamos de las caras que ve el electro. Y por el contrario, ondas T negativas, lo más común es que estemos ante una isquemia, pero no subendocárdica, sino subepicárdica, lo cual, ojo, bang, bang, bang. Esto en una cara del corazón, en el electrocardiograma, pues nos dice que si hay isquemia subepicárdica, acuérdate que subepicardio, o sea, si se está comprometiendo un vaso del subepicardio, pues puede comprometerse, si se tapa por completo, todo el miocardio dependiente de esa zona. Entonces, eso te puede condicionar infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, es decir, transmural completo, ¿no? Se está muriendo gran parte del miocardio. Entonces, importante que veas cómo es una onda T normal, redonda y asimétrica. Debe medir menos que la R, ser negativa en ABR y V1. Puede tener cualquier polaridad en D2, ABL, V2, o sea, ser positiva o ser negativa. Y ondas T simétricas y positivas, picudas, más altas que la R o muy picudas, que no sean redonditas. Puede hablar de isquemia subendocárdica, puede hablar de hipercalemia, sobrecarga del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, un ventrículo dilatado con insuficiencia cardíaca o que tiene sobrecarga, que le está llegando mucho volumen. Y una onda T negativa simétrica, como la que dibujamos aquí abajo, puede hablar de isquemia subepicárdica si se ve en una cara del corazón. Como te comentaré, como veremos en cardiopatía isquémica, veremos lo de las caras y las derivaciones en el electro que las ve. E incluso en un futuro sabremos, con el puro electro, qué arteria es la que pudiera estar tapada o comprometida. Si la coronaria izquierda, si la coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior, etc. ¿Vale? Sí, doctor. Sí, doctor. Y el segmento ST. Como dijimos, todavía nos falta un poquito. Bueno, como dijimos, el segmento ST va a reflejar parte también de las repolarizaciones, la repolarización temprana. ¿Y qué parte de esa pues va a representar? Bueno, pues refleja la actividad que se da hablando del potencial de acción, la fase de meseta y la posterior fase de repolarización. Es decir, en el potencial de acción, acuérdate, fase 0, 1, 2, 3, ¿sale? De lo que habla el segmento ST es de la meseta y esta parte, lo más temprano de la fase 3. Debe ser isoeléctrico, ¿sale? Debe ser isoeléctrico, es decir, así, ¿sale? El punto final del ST es donde empieza la T. Hasta aquí acaba el segmento ST. Este punto, donde se une el segmento ST con la onda T, es lo que se conoce como punto J. Punto J. J, porque J viene del inglés joint. Joint, unión. Joint point o punto de unión. Punto J. Ahí empieza la T y termina el segmento ST. Ahora, cuando el punto J se eleva, estuviera acá el punto J, se eleva llevándose al segmento ST y luego viene la T, eso es lo que conocemos como una elevación del segmento ST.
que puede orientar a muchas alteraciones de la repolarización. Pero en el contexto de un paciente que llega con dolor en su pechito, opresivo, intenso, que se va al brazo izquierdo o a mandíbula, ¿vale? Eso habla de un segmento ST elevado, secundario a un infarto agudo al miocardio, con elevación del segmento ST. Porque puede haber también sin elevación, se queda así, o con infradesnivel del segmento ST cuando el punto J está negativo en vez de aquí ser positivo. Los dos hablan de un trastorno de la repolarización, que puede ser por muchas causas, pero si se asocia a un paciente con este tipo de dolor, este contexto clínico, pues habla ya de un infarto con elevación del segmento ST. ¿Sale? Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Qué había dicho que era la línea J o el punto J? Sí. ¿Se fue el internet? ¿Se te fue el internet por algo así? Ah, no, bueno, creo que sí. ¿Qué había dicho que era el punto J? Es donde termina el segmento ST e inicia la onda T. Ah, ok, gracias. Nada. ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Bien. Finalmente, hablamos, sí, ¿verdad? Ya es lo último. Sí, bueno, para terminar, el intervalo QT. El intervalo QT, como dijimos, representa toda la actividad eléctrica de los ventrículos, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, ¿sale? Suma la duración tanto de la activación como la recuperación del ventrículo, de las células de trabajo, ¿vale? Lo que vamos a ver en el intervalo QT casi exclusivamente es la duración, es su duración. El intervalo QT tiene una duración variable entre 40 y 50 milisegundos, que es lo mismo a 0.4, 0.5 milisegundos. ¿Sale? A esto equivale. Sin embargo, el intervalo QT va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca. No es el mismo intervalo QT que vamos a tener cuando corremos que cuando estamos durmiendo, porque cuando corremos estamos taquicárdicos, bueno, si no hay ningún problema, y cuando dormimos estamos bradicárdicos o tendemos a la bradicardia, ¿vale? Entonces, por un aumento del tono parasimpático que libera acetilcolina y pues hace todo lo que ya vimos que hace en el nodo sinusal. Entonces, el intervalo QT usualmente se reporta como intervalo QT C o intervalo QT corregido, porque se corrige de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Y lo normal es igual, que esté entre 40 y 50, menos de 0.45 como consenso, pero corregido. Y hay varias fórmulas para corregir el QT. ¿Te las tienes que aprender todas? Pues sí, si fueras cardiólogo. Pero no, como eres estudiante de medicina, pues no te tienes que aprender las fórmulas. Lo único que tienes que saber o que te pido que te sepas es que tiene que corregirse de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Las fórmulas más usadas para corregir el QT es esta, QT corregido por Basset o por Friedericia. Por Basset o por Friedericia. Todas las demás pueden utilizarse, pero la que más se ocupa es precisamente Basset o Friedericia. Hodge también la ha llegado a ver que se ocupa. ¿Perdón? ¿Sí? César, ¿qué pasó? Ah, es que apreté el espacio, perdón. No te preocupes. Oye, ese gallo sí que está bien despierto. Bueno,
Basset, Fridericia o Hodge. Aguas, porque un QT prolongado, un QT que está prolongado, es un QT, es un corazón que al tener la actividad eléctrica tan prolongada, o sea, tanto repolarización como despolarización, es un corazón que está predispuesto a desarrollar una arritmia que se llama torsión de puntas o torsades de points. Torsades de points. Torsión de puntas, así se ha traducido. Y esa es una arritmia que puede matar al paciente cuando encontramos un QT prolongado. Cuando encontramos un QT prolongado, ok, tiene riesgo de esto. Para corregirlo, debemos saber qué es lo que te puede condicionar un QT prolongado. Hay muchos fármacos que lo pueden hacer, trastornos de los electrolitos, disfunciones en sistema nervioso autónomo, puede haber canalopatías que te puedan condicionar un QT prolongado y algunas causas que son misceláneas, ¿vale? Entonces, ¿qué fármacos te pueden producir un QT corregido prolongado? Muchos antiarrítmicos, naturalmente, como la medarona, procainamida, etcétera, etcétera, en los cuales pues tendrías que ajustar la dosis. Antibióticos como el grupo de los macrólidos, quinolonas o uno que se llama pentamidina. Antipsicóticos y la hidroxicloroquina. Durante la pandemia de SARS-CoV-2 hubo mucha gente que estuvo prescribiendo macrólidos, quinolonas e hidroxicloroquina juntas. Daban acitromicina, levofloxacina, hidroxicloroquina. Es lo peor que podías hacer, porque además de que no estaba indicado, 3 fármacos juntos que prolongan el intervalo QT, ¿qué le podían hacer al paciente? Todas de puentes. Pues podrían prolongarle el QT y lo ponían en riesgo de desarrollar una torsión de puntas. Entonces, pues bueno, la importancia de leer, ¿no? Y de estudiar para que no prescribas burradas. Bueno, trastornos hidroelectrolíticos como cuáles, hipocalcemia, el más común, es pregunta de examen profesional, nacional de residencias, si lo hicieras ya tendrías una buena masa en el ENARM, hipocalemia, hipomagnesemia, ¿sale? Todo esto te puede predisponer a un QT prolongado. Otras con disfunción autónoma, hipertensión intracraneal, el síndrome de Takotsubo como miocardiopatía o una disección cervical que condicionara alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Congénitas, un síndrome QT largo, canalopatías, incluso algo llamado síndrome de Brugada. No te preocupes, no te estreses, es solamente brevario. Y miscelánea, como la misma bradicardia, el bloqueo AB de alto grado, ¿no? O de tercer grado. Pacientes con hipotiroidismo pueden tener intervalo QT prolongado o incluso la hipotermia. Esto es lo que debe durar el QT aproximadamente, ¿sale? El rango es hasta 0.43, 0.45 es aquí el promedio 0.40, pero bueno, entre 40 y 45 milisegundos, ya algunos autores consideran que 50 milisegundos está prolongado, pero bueno, debe estar menos de eso. ¿Vale? Aquí está, por ejemplo, la duración del intervalo PR, menos de 0.20, del QRS hasta 0.12, lo que traduce, ¿sale? Y el intervalo QT hasta 0.43 aquí, yo me iría hasta 0.45, de 0.4 a 0.45, o de 40 a 45 milisegundos, ¿vale? Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No, doctor. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado. Aquí seguiría el taller de electrocardiograma, llamado Mi Momento ha llegado, porque, bueno, mi momento, porque, pues aquí es participación más tuya para interpretar los electros. Vamos a ver bloqueos de la conducción, ¿no? Este es el taller que estoy preparando, bloqueos de rama, vamos a ver también, arritmias, ¿no? Como la fibrilación auricular, su tratamiento, cositas muy chidas. Mira, taquicardia supraventricular, taquicardias ventriculares también vamos a ver cómo son. Este es supra. ¿Sí estás viendo la pantalla, ¿ah? Sí, doctor. Pues todo esto algún día lo aprenderás a interpretar. Como le dice Mufasa a Simba, algún día todo esto será tuyo. Bueno,
taquicardia ventricular también. Y como dicen los memes, si tu novio o tu novia no sabe identificar una taquicardia ventricular monomórfica compleja, para mí estás soltero o soltera. Entonces, pues tú sí lo sabrás hacer. ¿Sale? Para eso le tienen que dar luz verde de coordinación, dice. Pues sí, me tienen que dar espacio, chance.